Hoy es 4 de julio, los americanos celebran el Día de la Independencia. Ayer viendo unas noticias vi que estaban recordando la importancia que tuvo España en la independencia de los Estados Unidos y la importante influencia de España en Estados Unidos, que todavía está ahí y que esperamos que aumente, de hecho, porque necesitan un poquito los anglosajones de el carácter español. Así que, bueno, pues simplemente eh, os comento esto porque la práctica para hoy va a ser, os voy a pedir que hagáis una meditación dirigida que vendrá ahora después de las palabras de Guru Ras, que tiene que ver con el sentimiento de culpa. Y me gustaría que la hicierais en algún momento del día, quizá al finalizar el día, y simplemente me pongáis en los comentarios cómo ha ido esa práctica, qué tal os ha ido haciendo esa práctica. Esa práctica es parte de un proyecto que estamos haciendo para hacer una app que tenga toda una serie de meditaciones para solucionar o enfrentarte a problemas que pueden surgirte. Os dejo ya con las palabras de Guru Rashananda Yogi en la voz de Elda Hidalgo. 4 de julio. El amor se vive, no se define. Y vivir la gracia es vivir a Dios, el Dios viviente, el Dios encarnado. Cuando realmente aprendes a escucharte a ti mismo, entonces encuentras la divinidad que reside en ti. Todo es simplemente la gloria de Dios, reflejada en la existencia relativa. Práctica para superar el sentimiento de culpa. Esta práctica se realiza tumbado. Nos tumbamos confortablemente, nos aseguramos que la cabeza, nos ponemos un cojín en la cabeza, nos tumbamos boca arriba, palmas de las manos hacia arriba, piernas ligeramente separadas, brazos ligeramente separados del cuerpo, en la postura que en yoga se llama Savasana. Cerramos los ojos y dejamos a la respiración completamente sola. Permitimos que los pulmones inspiren, si quieren inspirar, expiren, si quieren expirar, se detengan, si se quieren detener, y percibimos que el abdomen, por sí solo, sube y baja con cada respiración. Percibimos el tacto de el colchón o el suelo donde nos hayamos tumbado con la parte de atrás del cuerpo. Percibimos el tacto de la ropa con la piel. Visualizamos el volumen de la habitación en el que estamos. El abdomen por sí solo sube ligeramente y baja ligeramente con cada respiración. Nos vamos ahora en nuestra mente al tiempo en el que ocurrieron aquellas circunstancias por las que nos sentimos culpables. Algunas veces nos levantamos por las mañanas ante nuestras circunstancias y nos sentimos mal, nos sentimos culpables de haber tomado alguna decisión en el pasado que ha
nos ha traído a nuestra vida estas circunstancias, o nos sentimos culpables por haber hecho daño a alguien, y entonces nos sentimos miserables, lloramos, y lo que vamos a hacer es liberarnos de este sentimiento de culpa. Para ello, primero vamos a intensificar este sentimiento de culpa, pero vamos a mantener un pensamiento en la parte de atrás de la cabeza. Estoy haciendo esto para liberarme de esta culpa. Traemos a nuestra memoria los acontecimientos que generaron la culpa que estoy sintiendo. Me doy cuenta de los hechos que ocurrieron, me doy cuenta de las consecuencias que trajeron y siento con toda intensidad esa culpa. Me permito a mí mismo percibir toda la emoción y toda la intensidad de la culpa que siento por el comportamiento que en su momento tuve. Me mantengo ahí, en mi memoria, en el tiempo en el que ocurrieron estos acontecimientos. Y saco y extraigo de mi memoria la cama donde dormía en aquellos tiempos, el cuarto donde cada noche me iba a dormir. Procuro sacar de mi memoria el color de la habitación, la decoración de la habitación, el olor que tenía la habitación y en general todo lo que mi memoria tenga sobre esa habitación donde en aquellos tiempos dormía. Sigo mirando y extraigo de mi memoria cuando me levantaba en aquel tiempo por las mañanas. ¿Qué es lo que proyectaba en mi mente? ¿Qué cosas me contaba a mí mismo de mí mismo? ¿Qué cosas me contaba a mí mismo de la vida? ¿Qué personas eran parte de mis circunstancias? ¿Qué personas proyectaba en mi mente? ¿Y qué conversaciones tenía con esas personas? ¿Cuáles eran mis anhelos con respecto a esas personas? ¿Qué deseos tenía? ¿Qué imagen quería proyectar a las personas que formaban parte de mis circunstancias en aquel tiempo? ¿Cuál era la química de mi mente cuando me levantaba por las mañanas en aquel tiempo? Me quedo así un rato contemplando y extrayendo de mi memoria aquel tiempo. Lo que pensaba, las proyecciones internas que hacía mi mente, las conversaciones internas que tenía en mi mente con las personas que formaban parte de mis circunstancias entonces, mis anhelos en aquel tiempo, las emociones dominantes en aquel tiempo. Me miro desde arriba, como si estuviera observando
a mí mismo desde un lugar distinto del que estoy, desde arriba, desde fuera. Simplemente lo miro, me miro a mí mismo como si no fuera yo, como si fuera otra persona la que estoy mirando. Pero tengo todos los datos sobre qué había en su memoria, qué conversaciones internas tenía, cómo empezaba mis días en aquel tiempo, qué era lo importante, cuál era el vector que dirigía mis acciones en aquel tiempo y, en definitiva, cuál era la química de mi mente en aquel tiempo, cómo funcionaban mis patrones mentales en aquel tiempo, qué era lo que yo comprendía de la vida en aquel tiempo, qué interpretación hacía de las cosas en aquel tiempo. Me quedo así unos segundos observando la química de mi mente en aquel tiempo. A continuación voy a extraer de mi memoria cuáles eran las circunstancias en las que vivía en aquel tiempo. Cuáles eran las circunstancias en mi trabajo. ¿Cómo era un día normal mío en aquel tiempo? ¿Qué cosas estaban ocurriendo fuera? ¿Qué cosas ocurrían con mi familia? ¿Qué cosas ocurrían en mi trabajo? ¿Qué cosas ocurrían con mis amistades? ¿Cuál era el estado de mis amistades en aquel tiempo? ¿Qué estaba ocurriendo en aquel tiempo entre aquellas personas que formaban parte de mi entorno más cercano en aquellos días? ¿Qué conozco de todas esas circunstancias de mis amigos, mis familiares, mis compañeros de trabajo? ¿Cuáles eran los acontecimientos sociales que dominaban aquellos días? Y me quedo así contemplando las circunstancias en las que en aquel tiempo yo vivía. Las circunstancias que vivía con mi familia, las circunstancias que vivía con mis amistades, las circunstancias que vivía en mi trabajo, las circunstancias que vivía con mis relaciones más íntimas, con mi pareja, o con otras personas con las que tuviera relaciones íntimas en aquellos tiempos. Y analizo, contemplándolo, cómo la química de mi mente y
mis pensamientos, mis proyecciones mentales, mis conversaciones internas se combinaban y respondían a las circunstancias en las que vivía. Contemplo así, desde arriba, cómo la química de mi mente combinaba con las circunstancias en las que se desenvolvía. Y me doy cuenta que con esa química en la mente y en esas circunstancias no hubiera podido actuar de ninguna otra manera. Que mis acciones estaban condicionadas por la química de mi mente, con mi forma de comprender las cosas en aquel tiempo, con lo que me decía a mí mismo de mí mismo y de la vida, con las conversaciones internas que surgían en mi mente en aquel tiempo, con ese pasado que proyectaba a un futuro en aquel tiempo, en las circunstancias en las que estaba. No podría haber hecho otra cosa. Contemplo que esto es así, analizando las circunstancias y recorriéndolas en mi mente, me doy cuenta de que con esa química en la mente y en las circunstancias en las que vivía, no podría haber hecho otra cosa. Me doy cuenta de que hice y actué como actué porque no sabía lo que estaba haciendo, ni sabía las consecuencias que esto iba a traer. Como dijo Jesús en la cruz, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Me doy cuenta que no sabía lo que hacía y me perdono a mí mismo. El abdomen, por sí solo, sube y baja en cada respiración. Me doy cuenta de que soy un culpable sin culpa. Ya que mi yo real, el que observa como el abdomen, con cada respiración, sube ligeramente y baja ligeramente. No sabía lo que hacía en ese momento. Y ahora, contemplando las consecuencias que este acto trajo, voy a descubrir cómo puedo enmendar el posible daño que pude causar a otros o a mí mismo.